Perfecto. Bueno, vamos a dar comienzo. Primero que nada, muchísimas gracias por participar. Mi nombre es Sol Notich, soy miembro de Control Arms, del monitor de Control Arms, y les quiero dar la bienvenida a nuestros oradores de hoy, Kim Lambertin, Pablo Arrocha Olahuenaga y María Pia Devoto, que nos van a estar acompañando. Este evento está realizado en colaboración entre el Control Arms, Asociación para las Políticas Públicas, y Forum of the Arms Trade. Bueno, primero que nada, nuestra comentarista de hoy es María Pia Devoto. María Pia Devoto es directora de la Asociación para las Políticas Públicas, es especialista en temas de seguridad internacional y no proliferación, desarme, control de armas y género, realiza actividades de incidencia, análisis, y es un miembro activo de varias redes de la sociedad civil. Es miembro fundadora de la Red Argentina para el Desarme, de la Red de Seguridad Humana de Latinoamérica y el Caribe, CELAC. Bueno, Pablo es un diplomático mexicano con 20 años de experiencia. Actualmente es consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Anteriormente fue asesor jurídico de la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Nueva York, donde representó a su país en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. También ha prestado sus servicios en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y en la sección consular de la Embajada de México en Washington, D.C. Es afiliado al Programa de Derecho Internacional y Conflictos Armados de la Facultad de Derecho de Harvard y miembro del Consejo Editorial del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un máster en Derecho Internacional Público por el University College de Londres. Es antiguo alumno de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, del Instituto Universitario Europeo y del Instituto Internacional de San Remo. Y por último, Kim Lamberty es directora ejecutiva del Quixote Center, no sé si lo pronuncié bien, donde lidera el desarrollo de programas en Haití y América Central, así como la incidencia en Estados Unidos en torno a políticas exteriores y migratorias. Desde la década de 1990 trabaja en alianza con comunidades de pequeños agricultores en Haití, abordando las causas estructurales de la pobreza y de la violencia. Además, es fundadora y presidenta de Just IT, una empresa de comercio justo de café que promueve la justicia económica para agricultores pequeños y vulnerables. Eh, Además, Kim organizó un evento del que se hablará sobre transferencias de armas en Haití el 24 de abril, que luego les vamos a enviar más información sobre el evento. Bueno, esas son las presentaciones y María Pía, te doy pie para hablar. Muchísimas gracias, Sol. Bueno, buenos días, buenas tardes, de acuerdo a donde estén. Muchas gracias también a Control Arms por la iniciativa de este evento y por la invitación a colaborar junto con el Forum on Arms Trade. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema de control de armas y derechos humanos, ¿no? En América Latina y cómo se integra el Tratado de Comercio de Armas y otros instrumentos, ¿no? Y otros mecanismos, pero debemos diferenciar las armas que están sujetas al control del tratado, por un lado, tenemos que diferenciarlo del tráfico, del contrabando y del desvío, que lo vamos a considerar que es lo que sucede al interno de un país. Yo lo que voy a hacer es simplemente dar un poco de contexto para dar el pie a los dos ponentes, ¿no? Hay algunos aspectos que ya son súper conocidos para todos los que estamos trabajando en estos temas, el hecho de que América Latina y el Caribe tiene el 8% de la población mundial y representa un tercio de los homicidios a nivel global, que muestra como una desproporción, ¿no? Porque sería como el promedio, el doble del promedio mundial y 10 veces más que algunos países de Europa y Asia. Y estos homicidios en relación con las armas es muy fuerte, ¿no? Tiene como mucho peso. Hay un 60% en América del Sur, un 70% en Centroamérica y un 61% en el Caribe, cuando
el promedio es el 42%. Y siempre, sobre todo por regiones, no siempre es producto de las transferencias, ¿no? Esta violencia armada, la presencia en muchos casos es producto la violencia armada de armas fabricadas en los países, pero no es el caso de Centroamérica y el caso del Caribe, que son meramente importadores. Hay algunos países de la región que tienen esta violencia con armas hechizas, con armas caseras, pero en su mayoría las armas, como sabemos, son producidas legalmente y en algún momento se desvían hacia el tráfico ilícito. Y esto tiene una incidencia muy, muy fuerte a uno de los grandes desafíos de la región, que es el crimen organizado, ¿no? Y este desvío, creo que a los que conocemos el tratado y a los que tengan la oportunidad de acercarse al Tratado de Comercio de Armas, tiene un artículo específico sobre desvío, que es el artículo 11, ¿no? El artículo 11, la letra del artículo 11 es de América Latina y el Caribe. O sea, ese lenguaje y ese impulso para tener ese artículo en el tratado es de América Latina. Otra de las características del tratado en la región es la universalidad, ¿no? Hay 116 estados parte y un 32, no sé cuánto, 33% de estados partes son de América Latina y el Caribe, ¿no? El último fue Colombia hace muy, 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 muy poquito, ¿no? Pero tenemos tratados, tenemos instrumentos, tenemos la CIFTA, la Convención Interamericana, tenemos mecanismos, tenemos hojas de ruta que promueve un LIREC, hay una muy reciente, una colaboración entre un LIREC y la OEA, para combatir el tráfico ilícito, ¿no? Pero en todos estos casos, y como no creo que estemos exentos en nuestra región de que sucede, hay una gran diferencia entre los instrumentos que podemos tener y la distancia que hay en el momento de la implementación. Una de las cosas que estamos experimentando en la región y en los últimos años, ya que estamos hablando de derechos humanos, es el retroceso que hay en la región en tema del respeto de los derechos humanos. Hay un índice global del Estado de Derecho que se llama World Justice Project, que dice que hay un aumento del autoritarismo, hay una restricción en derechos, por supuesto acompañada de una gran ineficacia en el ámbito de la justicia. Entre los países con los índices más bajos se encuentran Venezuela y Haití, ¿no? Y Haití vamos a escuchar sobre Haití, pero vamos a hablar sobre inseguridad, violencia, sobre crimen, ¿no? Y por ahí abajo también tenemos a Nicaragua, de los que prácticamente no hay datos. Está El Salvador, que es como bastante popular, todas las medidas que está implementando, y también Ecuador, ¿no? Que se está posicionando hoy como el país más violento de América Latina según Inside Crime. Consecuencias, ajustes hablando con los colegas de Ecuador, ajustes de cuentas entre bandas en lugares fronterizos por el control del territorio, hay crimen común y hay grupos de delincuencia organizada que se llama G2, que son aquellos que tienen acceso a las armas pero que cobran dinero mensual para proveer seguridad a las empresas y también a las personas, ¿no? En el caso de Venezuela, ya hace varios años que la situación del tema de derechos humanos viene empeorando, pero se exacerbó durante el último periodo electoral y el periodo postelectoral, ¿no? Operaciones, tenemos estas milicias bolivarianas, las milicias bolivarianas que defienden a la patria, son 5 millones de personas, ¿no? Si pensamos que estamos en un país de 28 millones de personas, están estos como los que se llaman los colectivos, que son unas bandas de choque, son grupos paramilitares creados por Hugo Chávez en la época chavista, ¿no? Que se concentraban en el barrio 23 de enero en Caracas, estas operaciones de las fuerzas de seguridad que tuvieron, que se llamaban las Operación Tuntún, tuvieron en el 2017 y las volvieron a tener en el 2004, que desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, miles de presos políticos y una total impunidad de la justicia, ¿no? Hay en relación a estos casos algunas reacciones
Dentro de la región, el caso de Venezuela, hay varios, no sé, estuvo involucrada la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay una denuncia de un juez argentino a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y a todo un grupo junto al principio de jurisdicción universal para hablar sobre que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, ¿no? Pero si nos detenemos un poco y hablamos de Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Haití, no son estados parte del Tratado de Comercio de Armas. Eso no quiere decir que sí forman parte de otros instrumentos y hay esos instrumentos que forman parte, que tienen controles, también pueden servir de marco para trabajar o instancias, ¿no? Ahora vamos a escuchar más tarde como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una noticia súper reciente que creo, bueno, Kim, me podés desmentir, que creo que es de la semana pasada, ¿no? Que en un puerto de Haití hubo un decomiso de armas en cajones, un contenedor que llevaba comida, ropa, algo así proveniente de Florida, ¿no? Y es una constante que las armas de contrabando provengan desde los Estados Unidos. Y ese es también el caso de México que seguramente nos va a exponer Pablo. Por eso me parecía importante que entendamos qué implicancia tiene el hecho de tener un gran productor de armas en la región, que nosotros seamos el patio de atrás, seamos el backyard, y eso qué significa qué significa tanto para México o en el caso de Haití. Por eso le quiero preguntar a los panelistas sobre su visión acerca de los riesgos, los desafíos y los problemas que pueden atraer el flujo de armas. Bueno, muchas gracias. Les doy la palabra. No sé, Pablo, Kim, ¿quién quiere comenzar con la exposición? Vamos a estar encantados de escucharlos. Kim, por favor. Pablo es un caballero. Okay, well, thank you very much. I'm going to speak in English. Thank you so much for the Pues invitation to muchísimas speak. gracias. Voy a hablar en inglés And I want to y muchas share a couple gracias por la things. First, invitación that para I've been hablar en working in este Haiti since webinario the 90s. y quería And compartir algunos as puntos. our Primero, he estado as trabajando en the Haití desde introduction said, desde my la década de los organizations 90. work primarily with smallholder farmers. Y For como en la economic presentación se mencionó, development, mi improving organización household trabaja income, and principalmente con sustainability los over the long productores term. pequeños para el desarrollo Quixote económico, Center started mejorar working on el the arms ingreso, trafficking vivienda y issue la because sostenibilidad our a largo partners in plazo. Haiti told us that was their priority, that it El was the Centro most Quijote important thing for empezó a trabajar them con el to tema del stop the tráfico de flow of armas por arms from the nuestros United socios States en into Haití. Nos Haiti dijeron que because esa era it's su prioridad, destroying their de country, que era lo making más importante para democracy ellos el detener el impossible, flujo de and armas de also Estados making Unidos a it Haití, extremely porque está difficult their destruyendo su economic país, haciendo development que la work. democracia So sea that's how we imposible y became de igual involved manera in the arms haciendo trafficking que issue, sea and muy some difícil su will get desarrollo information económico. that comes Así que directly así es from como our partners empezamos in a Haiti. involucrarnos en el I tema del also want to tráfico de say a armas lot of times when y people también talk about Haiti, it información que started viene out with directamente de nuestros how socios awful en things Haití. Y también are. quería mencionar que muchas veces cuando And las I personas am going hablan to de talk, Haití, I'm going to say some horrific things pues empiezan de qué tan horribles son las because things situaciones are ahí. horrific. But I Y also me want to gustaría say Haiti is a voy a hablar de beautiful, ciertas resilient cosas country. horribles, sí, There's people porque are las cosas son continuing with their horribles, pero también lives, they're quisiera mencionar continuing que with the Haití work to es un build país up hermoso their y farms resiliente. and Hay their personas que countryside. continúan con sus There's vidas, las significant personas están mutual continuando con aid el going trabajo on para as poder best construir people sus can under the granjas y circumstances, también and sus Haitian áreas people will y también survive hay ayuda this. mutua So I importante de want la to mejor just manera que pueden las emphasize personas bajo that las before talking circunstancias about y the los fact haitianos van a that sobrevivir esta situación. almost Así que 90% bueno, of the solamente me capital gustaría Port au enfatizar Prince is esto antes de currently hablar del controlled hecho by de que gangs. casi el People are afraid 90% that del it's going capital to para el fall puerto de Princesa está essentially controlado por las completely pandillas. in Las the personas coming les da mucho weeks. miedo Last que vaya year, a caer over esencialmente, 5,600 people were completamente killed para las próximas by semanas. Y el gang año pasado violence, aproximadamente countless numbers of 56,000 personas kidnappings fueron and the asesinadas massacres por are la violencia continuing de all over the las country, pandillas, not just in muchos Port-au-Prince, but they've secuestros y moved up masacres into que the north continúan area where we sucediendo en have todo el país, no partners. solamente en el And the Puerto Príncipe, community pero that ya we work movieron with up in the north hacia el has norte, been a donde tenemos a victim nuestros of gang socios
violence multiple times at this point. Y la comunidad con la que Over a trabajamos en million el people norte are también displaced, ha sido la primarily víctima out de of violencia de pandillas Port-au-Prince múltiples veces because en they're este punto. fleeing the violence there. 1 millón de And so personas han where do sido they go, right? They desplazadas go to the principalmente fuera de Puerto countryside. Príncipe So the porque están countryside is under huyendo de la enormous violencia que sucede ahí. ¿Y a pressure dónde se están dealing with yendo? Pues se internally van displaced people, half of whom are hacia otros children. lugares en donde están And they teniendo are muchas also presiones al dealing lidiar with con deportees personas from the internamente Dominican desplazadas. La Republic and the mitad de ellas United son States, on niños top y of también dealing están with gang liderando con violence. deportados de la We've República also got a Dominicana y de severe Estados food Unidos, shortage. They're además de saying half tener the que country lidiar at con la this point violencia de can't feed pandillas. Y también itself. hemos tenido Partly that's una escasez because alimentaria. La mitad del Port-au-Prince país is en este under momento no se siege, puede and much of alimentar some y of the esto es food that was parte porque el imported puerto de came out of Príncipe está Port-au-Prince, but also the gangs control the roads, and so people can't get to bajo un places to purchase comisionado food y if they're muchos not de los growing it alimentos que se themselves. importaban venía del So puerto de half the Príncipe y country is también las facing pandillas severe controlan los hunger. caminos. They're saying approximately Así que la 8,000 mitad people are del país facing está actual enfrentando starvation. hambruna Those severa. people Están are diciendo aproximadamente generally que in 8,000 tent personas están camps in the city for enfrentando displaced hambruna como people. tal. Estas personas generalmente se And encuentran they en estimate that campos half en the la ciudad gang para personas recruits are children. desplazadas. That's one of the biggest problems in the country Y because if estiman you've que la got that mitad many de, displaced de los children, miembros which de is las what we pandillas have, son and niños. they're Esto not in es un problema school, muy and they're importante porque trying to tenemos a niños figure muy out how you're going desplazados, to que es lo que resolve estamos the life of your experimentando, y que family, no están asistiendo a joining la a gang escuela y están isn't an tratando de encontrar option. una manera And de so cómo that's what's resolver happening. la vida de su There's familia, also pues el extreme unirse a una instances pandilla of es una sexual opción y es lo que violence. está People sucediendo. who are De igual kidnapped by manera, gangs hay report mucha violencia very sexual. violent Personas que están siendo sexual secuestradas por las attacks. pandillas And reportan people who que are han in tenido internally ataques displaced sexuales muy displacement violentos camps y are las also personas también victims que of son sexual desplazadas violence. There is internamente very little también son access to víctimas medical de care. violencia The judicial sexual. system is practically non-functional. The Hay muy government's poco practically acceso a la atención non-functional. médica. El And the sistema gangs judicial have also prácticamente attacked no es funcional. hospitals, El both in gobierno Port-au-Prince prácticamente and no most es recently funcional the y las flagship pandillas hospital también of the han atacado a Mirabelais los in the north hospitales en was Puerto attacked. Príncipe y de manera más reciente en el hospital So en that Mirabelais en is la the parte norte fue situation in atacado. Haiti, and it's bleak, right? It's Así que bleaker than bueno, any esa es of la us can situación remember, en and I've been Haití working there since the 90s, as I said before. y justo The es mucho más primary sombría de lo que podemos cause, recordar. Y he estado what trabajando ahí fuels desde this la violence, década de what los enables 90. it, what makes it La possible causa is arms principal, lo trafficking que illegally from the lo United habilita, lo que hace States. posible They es do el not tráfico de manufacture armas weapons or ilegalmente de ammunition in Estados Haiti. It Unidos. all comes from the No las outside. fabrican o It las would not be municiones en Haití, todo possible to viene desde perpetrate afuera. this level of violence against the country without the Y no hubiera weapons that sido are coming in posible from el the poder US. cometer And they're este nivel bringing de in high violencia contra un caliber país weapons, sin las weapons that can armas que blow up están llegando de airplanes and Estados pierce Unidos armor that y they están can ingresando actually armas de alto buy calibre, in the armas United que pueden States justo legally, usually deshacer through straw miembros o incluso purchasers, las and pueden then comprar en illegally Estados traffic Unidos it into legalmente, Haiti. generalmente por It's medio good to keep in mind de that there is a compradores UN y hacer un embargo tráfico legal against hacia selling weapons Haití. to Y es bueno Haiti, which the recordar que trafficking tenemos un is embargo de in las Naciones Unidas violation of, contra la and the venta United de States armas en has Haití, failed to stop it. en donde el So tráfico it's está en lax gun violación de laws in esto the y el Estados US. Unidos no ha It's logrado also detenerlo. lax Así que al tener enforcement of de estas imports and leyes also corruption. laxas So it's literally de armas, hundreds también of hay una thousands of implementación guns laxa y tenemos along corrupción. Así with que the tenemos ammunition cientos de that goes miles with it. de And, armas we would say our partners in Haiti en say conjunto actually con cut off the de ammunition, las because if you municiones. cut Y off lo the que podríamos ammunition, the decir es que guns are nuestros socios en useless. Haití nos dicen Just que cut hay que off the cortar las ammunition. municiones porque si las cortamos, Studies, the entonces las estimate armas is no that tienen 70 to utilidad. Así 90% que are solamente originating dicen, from bueno, hay the que detener las US. municiones y los estudios han establecido de Most 70 a un exit through 90% que vienen de Florida, Estados Unidos estas primarily armas. the Miami River La port, mayoría salen also por medio some de out of Florida, Fort Lauderdale. The principalmente en Miami el River port puerto de is Miami River extremely y también chaotic. de So Fort there Lauderdale. are Y el container puerto after de container after Riverport es container, and it's muy closed, caótico. and Así que shoes, and tenemos people shipping stuff contenedores into tras Haiti. And contenedores y in se among all those cierra y tenemos containers are weapons zapatos y personas and que llevan a ammunition. Haití y en And esos what we've heard contenedores from the están las Department of armas Homeland y las Security is that it's municiones. very hard Y lo que hemos to escuchado del inspect Departamento de that Seguridad port, Interna de and Estados we Unidos es think que es that's muy not difícil el poder credible. We inspeccionar know that este when the puerto y Department of pensamos que Homeland esto no es Security and the creíble. US wants to put Nosotros sabemos resources que into cuando el something, they Departamento de make it Seguridad Interna en happen, Estados and Unidos they're quiere not colocar putting recursos en resources into algo, this, hacen que clearly, suceda because y no weapons
están colocando recursos en esto, claramente porque las armas están saliendo por este puerto de Miami River y luego salen de Estados Unidos y van a
otro país, primero como Jamaica o la República Dominicana, y después ingresan a Haití de esta manera. En particular, la República Dominicana tiene estas fronteras muy deficientes y le falta la aplicación y la justicia. Dicen que van a mejorar la aplicación en cuanto a la aplicación de la ley en cuanto a la migración, pero esto no va a ayudar en cuanto al tráfico de armas. Y el problema es que hay un comercio muy importante transfronterizo entre Haití y la República Dominicana, así que no queremos cerrar las fronteras que empeoren la situación, pero lo que sí queremos es la aplicación de la ley del tráfico de armas. Así que lo que diríamos que esta es una falla de parte de Estados Unidos, de que se puede arreglar, y hemos escuchado también muchos remedios ya propuestos, mandando tropas, el mandar tropas o tal vez a marinos, hay que mandar más recursos para apoyar las misiones de las Naciones Unidas, y diríamos que hay que detener el flujo de armas y entonces se va a detener la violencia. Así que bueno, aquí concluyo mi presentación y me va a dar mucho gusto escuchar preguntas en cuanto a Haití cuando abramos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Kim, por este panorama. Vamos a hablar un poco más acerca de cuáles son las posibilidades, qué es lo que se puede hacer en una próxima ronda. Y ahora me gustaría sobre estos flujos de armas, riesgos, desafíos, problemas para el caso de México. Pues muchas gracias, Pía, Sol y Kim, por la invitación. Me da mucho gusto ver caras conocidas. Veo también entre los participantes muchos nombres de buenos amigos a lo largo de los años que hicimos negociando el Tratado de Comercio de Armas, donde estuvimos ahí librando esas batallas en la sala para meter todo ese lenguaje, María, del que hablabas. em, Creo que es la primera vez que te digo María en lugar de Pía, pero bueno, en el tratado. Y fue un gran logro en su momento sacar adelante el ATT, como todo el mundo sabe, un tratado que al final del día se terminó adoptando con una votación en la Asamblea General, eh, y que en su momento también inclusive fue firmado por Estados Unidos. Y eso era una señal muy prometedora del avance quizás un poco hacia un poco más de control de armamentos en la región. Y todos sabemos que en la primera administración del presidente Trump, Estados Unidos tomó la decisión de hacer esta figura de retirar su firma y expresarle al depositario su intención de no ser parte. Eh, y es muy importante quizás también aclarar que el ATT lo que hace y lo que busca y lo que buscó desde un inicio fue regular el tráfico lícito de armas. Y eso es fundamental porque para el momento en el que estábamos negociando este tratado, había más regulación y más control en el comercio internacional de plátanos que de armas a nivel internacional. Y la lógica era, bueno, antes de hablar y enfocarnos de la parte ilegal y del desvío y del trasiego, primero tengamos clara cuál es la radiografía y el panorama del comercio lícito, de quiénes producen, a quiénes le venden, a dónde deberían de llegar esas armas, para a partir de ahí poder empezar a ver la radiografía de qué es lo que sale de ese comercio legal. Y por eso mismo, inclusive el ATT no es restrictivo a las prácticas nacionales de los países de cómo quieren vender armas a nivel interno. Es muy explícito en decir que no regula transferencias internas de armas, por ejemplo, ¿no? No es invasivo en ese sentido, no afecta la segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos, por poner el ejemplo más puntual. Y en el caso de México, pues esta es una realidad apremiante y profundamente dolorosa, porque uno de los mayores retos, si no es que el mayor reto en materia de seguridad pública de México, es el crimen organizado. Pero este crimen organizado no puede operar sin la capacidad de fuego que obtiene a partir de armas que ingresan ilegalmente desde Estados Unidos. Y cuando hablamos de esto, los números hay que repetirlos porque son una verdadera barbaridad. Anualmente entran a nuestro país entre 200 y 500 mil armas de manera ilegal por año. Es un mundo de armas de fuego que están entrando a México de manera ilegal. Y esto es algo que ha sucedido durante varios años ya. Estamos hablando prácticamente de décadas. Entonces, el volumen que esto nos da de armas que ya están en territorio mexicano, que nunca debieron de haber estado aquí, es brutal.
Esto se contrasta con otro dato. En México tenemos, por nuestro tipo de control de armamento, una tienda y un punto de venta para que los mexicanos o la gente que está en México pueda comprar armas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Hay un punto de venta en todo el país, mientras que en Estados Unidos hay más de 75,000 tiendas de armas. La mayoría de ellas, además, ubicadas en la frontera con México, que no es casualidad, eso es un muy buen estudio de mercado, ¿no? Lo que eso refleja es un muy buen estudio de mercado. Y Kim ya hablaba del tráfico y de las compras hormiga, que eso es lo que también estamos viendo en todas estas prácticas en las tiendas y en las armerías que están en la frontera, donde no hay controles y restricciones para la venta de armas, hay abiertamente una práctica negligente que no es nueva, que se conoce, insisto, desde hace mucho tiempo, también por autoridades de Estados Unidos, y que luego esas armas terminan siendo incautadas en México. Y la forma en la que sabemos todo esto es precisamente por la colaboración de las autoridades mexicanas de fiscalía que incautan las armas y que trabajan con autoridades estadounidenses para hacer el rastreo de las mismas. Y todo nos lleva a Estados Unidos y a puntos muy concretos en Estados Unidos. Por ejemplo, las 5 ciudades con el mayor número de armas rastreadas desde México, incautadas en México, son Houston, Tucson, Phoenix, El Paso, Texas y San Antonio. Todas ciudades fronterizas, todas con una alta pasión por las armas de fuego también entre sus ciudadanos y entre la población, estados que son muy laxos hacia el comercio de armas. Y también aquí destacaría algo que Kim mencionó, la importancia de regular y trazar o marcar la trazabilidad de las municiones. Una de las cosas más difíciles de incluir en el Tratado de Comercio de Armas en su momento fue la referencia a municiones. Había una reticencia brutal a decir, bueno, regulemos las armas, pero municiones quedan fuera y costó mucho trabajo meterlas en el tratado y finalmente quedaron ahí. Pero que- pondría un dato más de información para igual ver cuál es la dimensión del problema y un comentario sobre la importancia del cambio de narrativas. El primero es que, de conformidad con un informe todavía de este año de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la famosa ATF, que es el órgano principal que tiene el control de estos flujos de armas, el 74% del flujo ilegal de armas de Estados Unidos terminó en México. Eso quiere decir que entre el 70 y el 90% de las armas que entran ilegalmente a México vienen de Estados Unidos. Y también quiere decir, como lo mencionaba Kim, que ese resto, eh, ese 26% restante que queda de ese porcentaje, termina distribuido principalmente también en nuestra región, no en México, pero sí en el Caribe. Esas son las armas que llegan a Haití y que llegan a otros países, insisto, sobre todo en el Caribe también. Y por eso, para México es tan importante no solamente combatir este fenómeno y hacerlo de manera frontal y en gran medida con base a derecho. En la segunda parte de este seminario les platicaré más de cuáles son los esfuerzos de México en su litigio estratégico, los casos que hemos presentado en Estados Unidos y en la opinión consultiva en la Corte Interamericana, pero también destacar quizás 3 puntos fundamentales. El primero es: esta es una cuestión que literalmente se traduce en un tema de vida o muerte en México. México pone los muertos de armas que vienen de más allá de su frontera, y esto, por lo tanto, no es nada más un tema de una campaña política del momento o de un soundbite desde una perspectiva política, sino que es una realidad. México está sufriendo una realidad tangible y medible a la que tenemos que hacerle frente. Y tenemos que estar a la cabeza en esa lucha, como lo hemos estado, contra el trasiego y el tráfico ilícito de armas. El segundo elemento es que también, como sabemos que muchas naciones hermanas padecen de lo mismo, pues en gran medida muchas ven a México como un punto de referencia de qué es lo que hay que hacer y de como un primer foco de control.
Y de hecho, por eso hemos recibido muchos apoyos, inclusive en ocasiones como amicus curiae para algunos procesos, de lo que México ha iniciado con países que precisamente son de la región y son del Caribe, porque padecemos de lo mismo, en medidas y proporciones diferentes, pero básicamente el foco del problema está claramente identificado para el resto de la región. Y el tercero es que más allá de los temas de colaboración y cooperación desde una perspectiva de seguridad internacional y temas bilaterales, que como saben la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha planteado en sus conversaciones con el presidente Donald Trump, más allá de eso, lo que también nos parece muy importante es poder poco a poco ir modificando la narrativa, sobre todo con la ciudadanía estadounidense para que entiendan y sepan que no se trata de un ataque de México a su derecho a poseer armas y un ataque a la segunda enmienda de Estados Unidos, que eso es lo que activa una reacción muy visceral de no se metan con mi derecho a poseer armas y no se metan con mi constitución. No, no se trata de eso. Si las 200 a 500 mil armas que se produjeron en Estados Unidos se quedaran en Estados Unidos cada año, perfecto, o sea, que siga vigente la segunda enmienda y que la tengan ellos. El problema no es ese, el problema es que la negligencia en el abuso de esa permisibilidad termina afectando a la ciudadanía mexicana. Y lo que queremos es transmitir esa parte, que no se trata de una queja política necesariamente de apuntarnos dedos a ver quién es responsable de qué. Al final del día, los círculos o los círculos de violencia y de fenómenos delictivos involucran a varios estados. También sabemos que esto forma parte de un contexto más amplio de narcóticos, de lucha contra el narcotráfico, de dónde están las cadenas de producción, también tomando en cuenta que el principal mercado de consumo es Estados Unidos, pero por eso tiene que haber colaboración, pero a un nivel de la población y de la ciudadanía. Lo que esperamos es que pueda haber más empatía para entender que México no quiere que el estadounidense no pueda ir a comprar armas. Lo que quiere es que todas las armas que compre el estadounidense no terminen en México. Es así de sencillo. ¿Y por qué? Porque nuestra población, al igual que su población, es la que termina sufriendo, es la que termina perdiendo vidas, la que termina con familias rotas, es donde el daño termina causándose. Entonces, es a partir de eso que México ha tomado una decisión de dar un paso hacia adelante desde el año 2021 y luego en 2022, que eso creo que es lo que platicaremos después con litigios. Y veo también que entre los participantes está Jonathan Lowy, que es uno de nuestros abogados en estos casos, entonces también estará poniendo mucha atención y fiscalizando que todo lo que diga sea correcto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, y Kim también. Creo que sus exposiciones todo nos lleva a Estados Unidos, ¿no? Y no al Tratado de Comercio de Armas, sino cuáles son los mecanismos, cuáles serían las posibles soluciones, ¿no? Es solamente una falta de control en el puerto de Miami, en el puerto de Fort Lauderdale, no sé, en Nueva York, en la frontera con México. Entonces, porque aparte del el tema de la frontera con México, al tener hacia abajo, tener Guatemala y Belice, no solamente el problema es para México, sino también que impacta en los países de la región. ¿Cuáles son ustedes que creen que deberían ser las soluciones para detener este flujo? Kim, por favor. So we've focused, thank you very much for the opportunity again to talk about Haiti and Muchas gracias por esta oportunidad de nuevo para hablar por Haití y las soluciones que se pueden dar. Nosotros nos hemos enfocado en convencer al gobierno de los Estados Unidos and then talk about some future steps that we're also looking at. no hemos tenido éxito, pero voy a resumir lo que hemos tratado de hacer y lo que vamos a seguir tratando de hacer y luego hablar de algunos pasos para el futuro que estamos considerando. Primero,
Hay cosas que la administración estadounidense sí pudiera hacer si lo quisiera, pudiera fortalecer el monitoreo en Río Miami, y hemos hablado con nuestros contactos y las autoridades para que hagan esto con la administración previa y con la administración actual. El fortalecimiento en Río Miami, aumentar el número de armas que son decomisionadas en Haití para poder identificar los vendedores. La ATF que mencionó Pablo tiene un programa que requiere la notificación para la venta de armas semiautomáticas al mismo comprador, pero esto no incluye a Florida. Y la mayoría de armas que van a Haití vienen de Florida, y también mejor colaboración entre las distintas entidades en el gobierno estadounidense. Lo que hemos tratado de hacer con la administración no nos ha dejado avanzar mucho. Muy reciente, la administración ha designado a las pandillas en Haití como organizaciones terroristas internacionales. Y esta es la misma designación que dieron a la pandilla venezolana, que ahora están usando como una justificación para deportar a personas sin el debido proceso. Claro que nosotros sí apoyamos el rendimiento de cuentas para los miembros de las pandillas y los que los felicitan. Hay unas legislaciones que sí existen, no las puedo mencionar todo, pero estas legislaciones sí impactarían a Haití y a México. Actualmente, esta legislación no tiene el apoyo de los dos partidos en los Estados Unidos, entonces no puede ser aprobada. Lo que esto quiere decir es que en los Estados Unidos podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo acá en este espacio, seguir educando al público y establecer relaciones con los conservadores, particularmente dentro del Congreso, para que esta legislación sí tenga el apoyo de los dos partidos y tenga la oportunidad de ser aprobado. Entonces, esas son nuestras tareas. Hay una legislación que sí impacta a Haití directamente, es el acto para transparencia en Haití, y sí tiene el apoyo de los dos partidos. En el último Congreso, Marco Rubio fue patrocinador de esta legislación. Esta tiene el chance de ser aprobada. Esto permitiría las sanciones para las personas en los Estados Unidos que se saben que son financiadores de las pandillas. Entonces, esa es la clase de trabajo que estamos haciendo en los Estados Unidos con la administración y también con el Congreso. También sé que John Lowy está en este programa, y tenemos una coalición de organizaciones en los Estados Unidos que se han unido para trabajar este tema, y Jonathan, que está acá, conoce mucho más sobre esta legislación que yo. Pero lo que podemos hacer, pero lo que sí sé es que sí se ha recuperado una arma en Haití que fue usada para matar a alguien, y esta la podemos rastrear al lugar de compra en los Estados Unidos y avanzar un caso. Estamos haciendo todo lo posible con nuestros contactos en Haití para desarrollar las evidencias necesarias para comenzar este litigio. Hablé sobre la designación de terrorista internacional, y quiero decir una cosa más al respecto. Haití está lidiando con la violencia pandillera extrema, violencia sexual, la hambruna, las deportaciones de la República Dominicana. Es un catástrofe dentro del país. Y aún vemos que distintas comunidades a través de Haití están desarrollando programas y avanzando la ayuda mutua. Y una de las estrategias que podemos apoyar y así apoyar a Haití es apoyar estas iniciativas
para la ayuda mutua, para que Haití pueda salir de esto más fuerte después que terminamos la violencia. Lo dejaré ahí. Thank you, Kim. Pablo, ¿cuáles son las estrategias que ha utilizado México para enfrentar el problema que nos comentabas antes? El, el tema, Pía, es que durante mucho tiempo, si bien este problema ha estado vigente, había mucho énfasis puesto por México en eso, en tratar de involucrarnos con los llamados lobbyists en Estados Unidos para tratar de cambiar leyes, para tratar de impulsar controles más estrictos, también asumir la parte de responsabilidad de México en nuestros propios controles de aduanas, en nuestros propios temas de corrupción y de administración de justicia y el desvío interno. Pero llegó un momento donde también esto demuestra que desafortunadamente esos impulsos se vuelven muy coyunturales, se vuelven un impulso que surge cuando hay un incidente, ya sea de trasiego o de incautación mayor, cuando se vuelve una nota de prensa muy visible, pero también muy fácilmente, como desafortunadamente pasa con los propios conflictos en el plano internacional. Haití ha sufrido de esto, donde puede ser primera plana y todo el enfoque internacional está puesto ahí y de repente basta que pase un temblor en Bangladesh o que empiece otra crisis en otra parte del mundo y nos olvidamos de Haití y del mapa. Pues lo mismo pasaba con este fenómeno a nivel interno. Y el cambio de paradigma vino cuando se tomó la decisión en la administración anterior, en los años 2021 y luego en 2022, de tener una estrategia distinta y que fuera una de litigio estratégico para combatir el trasiego de armas en cortes americanas, con abogados americanos, con base en legislación americana en Estados Unidos. Entonces, en 2021, en agosto de 2021, México presenta una primera demanda en una corte de Boston, Massachusetts, en contra de 8 empresas fabricantes de armas. Y después, el año que le siguió, en octubre de 2022, se presenta una segunda demanda en Tucson, Arizona, en contra de 5 tiendas que venden armas. El argumento en ambos litigios es muy similar, es prácticamente el mismo. Tiene que ver con las prácticas negligentes de falta de control de armamentos, tanto por los productores como por los vendedores, que hace que últimamente estas armas terminen en México causando daño en la población. Y lo que queríamos demostrar y queremos demostrar también es que, que lo que hay que regular y lo que hay que observar es el ciclo completo del arma, desde que se produce, se comercializa, se manda a una tienda y se vende. Todos esos pasos tienen el mismo nivel de responsabilidad porque todas las personas y actores involucrados en esos pasos tienen la misma capacidad de conocimiento de que sus armas van a terminar en México. ¿Y cómo sabemos esto? Vuelvo a lo mismo, porque con propios informes de la ATF desde hace décadas, esta ha sido la demostración respecto de esos fabricantes, de esos comercializadores, de esas tiendas. Entonces, o sea, uno, no es posible que no sepan que la mayoría de sus armas o que muchas de ellas van a terminar en México. Y dos, si no lo sabían, deberían de haberlo sabido para estas alturas del partido. Llevamos ya mucho tiempo viendo este fenómeno, no es nuevo, y por eso decidimos que lo que había que hacer era recurrir a las vías que nos ofrece el derecho y presentar demandas allá. En el caso de la demanda en Boston, a principios de este año, el tema sobre una cuestión de admisibilidad llegó hasta la Suprema Corte de Estados Unidos y tuvimos nuestra audiencia allá, lo cual ya es un gran impacto y de suyo es un caso de éxito porque le ha permitido a México por primera vez exponer argumentos sobre este nexo causal, sobre esta proximidad de daño en el máximo tribunal de Estados Unidos, que no es menor. Y en paralelo, tenemos el caso en Tucson que va avanzando y de hecho estamos entrando ya a una etapa procesal en Estados Unidos que se conoce como Discovery, donde lo que estamos produciendo es el tipo de pruebas que le podemos entregar al tribunal en Tucson para demostrar justamente el trasiego y el daño que se causa a México. Y a la par de esto,
Kim mencionó legislaciones. Parte de lo que está en duda y que se está cuestionando es precisamente una ley de protección del comercio legal de armas, conocida como PLACA en Estados Unidos, que es básicamente la que más protege a todas las personas involucradas en esta cadena de comercialización que mencioné. Y ahí es donde está el foco de atención de lo que tenemos que poner sobre el alcance de esta ley. Y a la par, en 2022, en noviembre de 2022, México presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también forma parte de esta misma estrategia para demostrar desde una perspectiva regional y con una Corte de Derechos Humanos que este es también un tema de derechos humanos, que no es solamente un tema comercial. Es algo, Pia, que discutíamos mucho en el ATT. Recuerdo mucho estas discusiones iniciales y luego al mero final cuando regresamos a negociar los famosos principios que regulaban el ATT, donde durante años lo que escuchamos fue, es que este es un tratado de comercio, este es un tratado comercial, aquí deberían de venir los expertos en materia comercial, debería estar la Secretaría de Economía de México, porque esto es balanza comercial y métodos comerciales. Y el argumento de todos nosotros y de todos los países de nuestra región que era así, pero no estamos hablando de comerciar con refrigeradores. O sea, no estamos hablando de el comercio de zapatos, estamos hablando del comercio de objetos que tienen el potencial de quitar vidas y de violar derechos humanos de manera sistemática. Es un tema de derechos humanos. Y por no perder ese vínculo con el impacto y el valor que tiene en materia de derechos humanos, es que México recurre a la Corte Interamericana con dos preguntas, básicamente. Eh, si la responsabilidad de entidades privadas dedicadas a la manufactura, distribución, venta de armas de fuego en relación con violaciones a la protección del derecho a la vida y a la integridad personal, en virtud de la negligencia en la que incurren al desarrollar sus actividades comerciales, pone en riesgo directo la vida de las personas bajo jurisdicción de los Estados miembros de la OEA. Y preguntamos también si los esfuerzos que los estados deben emprender para garantizar la protección judicial en favor de las víctimas de las prácticas comerciales antes descritas por parte de entidades privadas dedicadas a la manufactura, distribución y venta de armas de fuego está en línea con la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta opinión consultiva estamos esperando que salga en los próximos meses. La Corte nos ha dicho que espera que antes del verano puedan emitir su opinión consultiva. Se han retrasado un poco porque la Corte está trabajando 3 opiniones consultivas que tiene de manera simultánea, pero lo que creemos es que la decisión que salga, que esperemos sea favorable a los intereses de México, refuerce esta noción de los límites que tiene que haber en la venta de armas para impedir esta negligencia, refuerce la noción del impacto que tiene el trasiego de armas en nuestra región y refuerce también la idea de que de no hacerlo se violan derechos humanos. Y esto esperemos que nos pueda servir en los litigios que ha planteado México en Estados Unidos. También esperamos que alrededor de junio la Suprema Corte emita su decisión en el caso de Boston. Habrá que avanzar en Tucson. Esto quiere decir también, mejor dicho, esto no quiere decir que son los únicos casos que puede presentar México. También hay un análisis recurrente sobre qué otras demandas, en qué otras jurisdicciones, contra qué otros actores involucrados se podrían presentar casos en el futuro para ir construyendo sobre las decisiones que vayamos obteniendo en el camino, que esa es la lógica detrás de una visión del litigio estratégico. Y como último punto mencionaría, porque Kim lo dijo, la reciente designación de organizaciones terroristas eh, de algunos grupos del crimen organizado. Quizás lo más importante para mí, para compartir, es que México no comparte las designaciones, pero quiero ser muy claro, no porque no la compartamos en este contexto que le afecta a México. México, por una cuestión de posición y de principio y de apego a derecho internacional, sistemáticamente se ha opuesto a las designaciones unilaterales de grupos terroristas, porque es una decisión siempre política y arbitraria. No hay una definición de terrorismo internacional. Así que si no hay una designación que venga de una decisión del Consejo de Seguridad, México rechaza las designaciones y la creación de listas unilaterales. Ahora, en este caso en específico es lo mismo, son designaciones hechas con un fin político
que no se ajustan de todos modos a derecho internacional, que México por lo tanto no reconoce y rechaza. Sin embargo, lo que sí podría decir es que algo que también está siendo analizado y en caso de que la presidenta Claudia Sheinbaum dé una instrucción para ello, así se hará, es que las designaciones, irónicamente, lo que han permitido es que el marco jurídico aplicable en Estados Unidos, y aquí recuerdo que todos nuestros casos están planteados con base en leyes americanas, ante tribunales americanos, con abogados americanos, bueno, pues si esa ley americana considera a ciertos grupos que son los que terminan teniendo estas armas como terroristas, eso quiere decir que el marco legal de aplicación ya no solamente es placa y la regulación de armas, sino que entra también toda la ley antiterrorista y el concepto de aiding and abetting a estas organizaciones. Entonces existe la posibilidad de hacer una ampliación de demandas a partir de esas consideraciones adicionales. Es algo que sin duda también hemos explorado, pero bueno, eso dependerá, insisto, de otra decisión en otro momento. Todavía no se ha hecho eso hasta ahora, pero lo que sí es claro es que México no dará marcha atrás en este esfuerzo que ya ha iniciado y que seguramente nos tomará todavía mucho más tiempo para lograr cambios que sean sustantivos y que sean notorios, pero que sin duda lo que están poniendo el foco de atención es en la importancia de que sea el marco jurídico el que decida que en efecto hay una práctica negligente que afecta a una población allende las fronteras de Estados Unidos. Muchísimas gracias, Pablo, y creo que la decisión que ha tomado México de poner todos los esfuerzos en estas instancias judiciales es un ejemplo para otros países de la región, ¿no? Y también lo que ha sucedido en el marco del Tratado de Comercio de Armas, ¿no? Aquellos países que son Estado parte y que algunas decisiones, algunas organizaciones, algunos abogados los han llevado por estar violando el tratado, por ciertas transferencias irresponsables. Me parece que ese es un recurso importante que ha sucedido mucho en el caso de las transferencias a Arabia Saudita, principalmente con su actuación como coalición en Yemen. Ahora, antes de pasar al espacio de preguntas, me gustaría, que ya que estamos hablando del Tratado de Comercio de Armas y Pablo, vos estuviste participando de las negociaciones como asesor legal, lo importante que era para muchos estados, para la sociedad civil, cómo se ha empujado el tema de transparencia, ¿no? Eso de saber qué era lo que vos decías al principio, quién vende, quién compra, digamos, ese análisis que se puede hacer a partir de los reportes de transparencia. Así que me parece importante que le demos, aunque sea unos minutitos, la palabra a Sol para que nos cuente cómo estamos en términos de transparencia dentro del Tratado de Comercio de Armas, del ATT, y pasamos ya, hay como varias preguntas. Yo tengo 150.000 millones de preguntas, tanto para Kim como para Pablo, pero vamos a darle prioridad a los participantes. Por favor, Sol. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias por también las presentaciones que fueron muy interesantes. Voy a intentar ser lo más breve posible porque yo también tengo muchísimas preguntas y quiero escucharlos. Pero bueno, voy a hablar un poco sobre la implementación del Tratado sobre el Comercio de Armas en las Américas y la transparencia como un medio para prevenir y mitigar violaciones de derechos humanos. En particular, bueno, nosotros dentro del monitor somos el único mecanismo que analiza el cumplimiento de facto en curso del tratado. ¿Y por qué es tan importante el tratado sobre el comercio de armas? Bueno, básicamente porque es el primer tratado legalmente vinculante que relaciona el derecho internacional humanitario, el derecho de los derechos humanos con las transferencias de armas. Y particularmente voy a hablar de un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas que habla sobre la transparencia en transferencias de armas y la importancia, ¿no? que esto tiene. Y principalmente cuando hablamos de transparencia hablamos de accesibilidad a la información,
y es una precondición necesaria para el monitoreo efectivo de las transferencias, que es lo que decía Pablo, ¿no? Necesitamos tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque nos permite una mejor evaluación de riesgos, nos habilita la rendición de cuentas, se pueden iniciar procesos legales con disponibilidad y acceso a información, ¿no? Y además reduce el riesgo de desvíos. Y principalmente hay obstáculos a la transparencia que desde la base de la pirámide la entiendo como, bueno, algo esencial hasta llegar hacia algo más granular. Lo primero es la falta de cumplimiento con la obligación de reportar. En el Tratado de Comercio de Armas tenemos 28 países que lo han ratificado. En el año pasado, por ejemplo, en los reportes a 2023, solo 13 países lo hicieron de manera pública, ¿sí? Estamos hablando de los países de la región americana, eso es importante aclararlo. Bueno, en segundo lugar, cuando se presenta un informe y se excluye información por motivos de seguridad nacional, está permitido por el tratado. Sin embargo, cuando se excluye información, hay que aclarar dónde se excluye la información, ¿no? En tercer lugar, la fiabilidad de la información. Cuando se hacen los reportes es importante aclarar ¿no? La descripción de las armas y los comentarios para conocer cuáles son los usuarios finales. Y después, obstáculos a la transparencia tienen que ver con la falta de acceso a información sobre disposiciones judiciales y además sobre licencias denegadas, licencias autorizadas, criterios de evaluaciones de riesgo, que en realidad los estados no suelen hacerlo público. Para darles un pantallazo general, les voy a mostrar qué es lo que está pasando en las Américas. Hay 5 estados partes que han hecho los reportes públicos, todos los reportes que han reportado al tratado en los últimos 10 años. 8 estados partes no han presentado sus reportes y 10 estados partes tienen un récord mixto. Eso quiere decir que en algunos años reportaron públicamente, en otros años reportaron de manera privada. Para seguir hablando de obstáculos a la transparencia, en el monitor del tratado, nosotros entendemos que un reporte es transparente, principalmente cuando es público, porque recuerden que entendemos que la transparencia es igual al acceso a la información, no solo dentro de los Estados miembros, sino también a otras organizaciones, miembros de la sociedad civil, el público en general. Que la información esté desglosada por tipo de arma, por importador y exportador, indicar si se refieren a autorizaciones o licencias aprobadas o denegadas o transferencias reales y el número o valor, ¿no? de cada tipo de armas. En 2022, los datos de 2022 arrojan que solo 4 países de América Latina cumplieron con estos estándares básicos. Y en un mayor nivel de transparencia, es decir, los países que también incluyen descripciones y comentarios, ¿no? Indican dónde está la información clasificada o incluyen información que va más allá del artículo 2.1 del tratado. Para el año 2022, solo Canadá y Perú proveyeron información que muestra un estándar más alto de transparencia, es decir, que cumplen con todos los indicadores que están acá en la presentación. Por otro lado, un cuarto obstáculo a la transparencia tiene que ver con las evaluaciones de riesgo. Ahora en minutos les voy a mostrar cuántos estados transfieren exportaciones e importaciones o reportan eso, pero principalmente el reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas sostiene o recomienda que se posea a disposición la información desglosada sobre licencias aprobadas
solicitudes rechazadas, exportaciones reales de armas, el usuario final y el uso final de las exportaciones e importaciones, y además que se divulguen los criterios de evaluación de riesgo y las evaluaciones de riesgo relacionadas al derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Además, en los reportes iniciales al Tratado de Comercio de Armas, se indica o se recomienda que, o uno de los puntos en realidad que se puede marcar es que los estados importadores también informen, ¿no? O compartan información a los estados exportadores para que ellos puedan realizar las evaluaciones de riesgo. Entonces, esto también, bueno, es una recomendación. Este es el caso de lo que está reportado. De nuevo, no es una imagen correcta, esto es lo que está reportado en los reportes al Tratado de Comercio de Armas en los últimos 10 años. Y lo que se muestra acá es eso, exactamente la imagen de eso. Como pueden ver, las armas, la mayor transferencia de armas se da son armas pequeñas y ligeras. Y en las Américas hay más estados que reportan que son importadores, hay más importaciones de armas que exportaciones de armas entre las Américas, ¿no? Estos son los reportes específicamente de los estados americanos. Bueno, María Pía, eso es todo así para redondear la presentación. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Sol. Acá estoy viendo las preguntas, así ya vamos directamente a las preguntas en principio de los participantes. Y hay dos preguntas, si a Kim y a Pablo les parece bien, hay dos preguntas que son generales y hay otras que son específicas para Kim y específicas para Pablo. Así que empezaría con las preguntas generales que hay una que es de Egipto, de IHL UNET, ATMAT, que es una organización de Egipto, Mohamed Mokhtar, que pregunta cómo la sociedad civil puede abordar eficazmente las amenazas que tienen los relatores especiales cuando cumplen sus funciones de abordar cuestiones de transferencias irresponsables. Tal es el caso, pone el ejemplo de las transferencias de armas a Israel. No sé si alguno de ustedes puede proveer como alguna práctica en particular. Y luego hay una pregunta también del reverendo James Needed de South Sudán, de Sudán del Sur, que South Sudán no puede adquirir armas, pero sí su vecino Uganda. Entonces lo que pregunta es que el gobierno de Sudán del Sur acordó con Uganda para que compre armas y se las transfieran o se las pasen directamente a Sudán del Sur. Entonces, ¿cuáles serían legalmente las posibilidades que existen hoy para abordar este tema? Respondemos esas preguntas y después vamos a las preguntas específicas para cada uno de ustedes. Son difíciles las preguntas. La legal no creo que sea difícil para Pablo. Por favor, Kim, ¿quieres hacer? Quizá yo tendré nada más un apunte para hacer sobre esta pregunta y tiene que ver con que en realidad el problema al que nos enfrentamos y es uno recurrente y también fue uno que surgió cuando negociamos el ATT, es la relación que guarda con el tema de sanciones del Consejo de Seguridad. Y es algo de lo que Kim también seguramente nos va a poder hablar mucho más y ya lo mencionó un poco en su introducción. Y esto siempre es un dilema de qué va antes o qué es más importante, porque desde la mesa del Consejo de Seguridad de Nueva York se ve un conflicto a distancia y como en realidad el único recurso, y pondría en duda si es el más efectivo, pero de los únicos recursos más tangibles como mecanismos que tiene en su toolbox el Consejo de Seguridad es el establecimiento de sanciones que pueden ser sanciones económicas, de libertad de movimiento, pero también de armamento.
pues se enfoca en eso, pensando también en esta lógica de, pues si no llegan armas, no se alimenta el conflicto. Pero siempre hay una tensión de, bueno, ok, no entran armas porque hay un país sancionado, pero el Estado y las fuerzas del Estado también cómo pueden hacer frente a retos de seguridad interna y sobre todo cuando se enfrentan actores no estatales que están obteniendo armas seguramente por el mercado ilícito, cuando el Estado no puede obtenerlas de manera lícita porque hay una prohibición. Y viene este dilema de sí, bueno, pero es que si las obtiene el Estado se desvían porque hay corrupción en el Estado y no hay falta de controles, entonces no ayuda. Pero últimamente sí hay una genuina pregunta sobre qué tanto le estamos negando la capacidad a los estados para hacer frente a los retos de seguridad que tienen internos. Y no lo estoy simplificando porque me queda claro que la complejidad de todo esto es mucha. Y ese creo que es parte del problema, que esa complejidad a veces no necesariamente se traduce en resoluciones del Consejo de Seguridad y existe esta tensión constante, donde entonces hay un gobierno que sigue viéndose como un gobierno fallido, pero que no puede controlar su seguridad, pero la gente a veces pierde de vista que este gobierno fallido no tiene acceso a armamento para tratar de mantener su seguridad y cómo hace frente a todo el reto que implica los actores no estatales. Entonces, me parece que es una cuestión que amerita no revisar necesariamente el ATT, sino revisar el sistema y el mecanismo de sanciones, de la implementación de sanciones y de monitoreo de sanciones del Consejo de Seguridad, que también es muy malo en retirarlas. Normalmente el Consejo de Seguridad, una vez que impone sanciones o crea comités de sanciones, se quedan ahí durante mucho tiempo. Y creo que también hay un problema de hacer una revisión de los impactos, los efectos positivos y de recalibrar sus propias medidas. Pero esa sería mi reacción inmediata a ese tema. Gracias, Pablo. Kim, ¿algún comentario? I can add something about the arms embargo issue, just to say, Sí, podría agregar in algo my en cuanto al expertise in embargo Haiti, de so I armas, don't want solamente para to mencionar. venture too En mi far experiencia está en from Haití, talking about Haiti. entonces no But quisiera on the arms embargo aventurarme tan issue for lejos para Haiti in hablar particular, the fuera de problem Haití. Pero is en cuanto al that tema de embargo de armas that para Haití, en if you particular, allow them immediately, then they get el diverted. problema es That's what the problem is. And there, que when you're si in a les situation where permiten there's legalmente se puede desviar. almost Ahí es donde está el no problema. functioning government, Y cuando estamos en una where situación en donde there's no haya un certainly gobierno no funcional, functioning military, where the Haitian National Police en is donde struggling, no although I think hay many of un them are ejército fighting for funcional, growth. en donde la There Policía are Nacional de also Haití a está number of luchando, aunque me instances where parece the que muchos Haitian de ellos National son Police bastante has heroicos. diverted De igual arms over manera, hay to una gangs. cantidad de instancias So en donde la that's what Policía Nacional the ha proposal desviado is, armas para and las it's a tough pandillas. balance because what no one can Y ahí es donde argue with está la certainty the dificultad y Haitian es un National equilibrio Police as part difícil, of the solution. porque nadie We have podría to decir que strengthen al the Haitian fortalecer National la Policía Police, but in Nacional the de Haití como parte context de la of solución, tenemos very que weak fortalecer la Policía governance and Nacional de very Haití, weak pero en civil el society, contexto it's de un difficult to gobierno muy strengthen the débil, national de una police when gobernanza débil y de una gangs are sociedad civil débil, significantly es more difícil powerful, fortalecer and la Policía the Nacional cuando las temptations to pandillas corruption son un poco más overpower so that poderosos the y police are la able to tentación cope. de la So that's corrupción what de the los issue poderes is, en that donde they la get diverted policía to the puede gangs, and in hacer. Así fact que it ese es el ends up making problema, the gangs stronger in many que se cases, but we've desvían seen a las evidence that pandillas weapons that y were hacen que las destined pandillas to sean go to mucho the más fuertes. Y Haitian hemos police visto actually end up indicios en in donde las armas gangs. que se suponía que iban a ir So a la policía de Haití I can terminan en las manos de las that's I pandillas. think I'll stop there in terms of the arms Bueno, embargo. eso In me the parece Haiti que es lo único context, en what cuanto al makes embargo de sense armas. Y en el because of the contexto de level of Haití, corruption and tiene sentido por diversion. el nivel In de my corrupción view, y I el think if desvío. En we mi if we perspectiva, were able to me solve the parece que governance si issues pudiéramos in Haiti, where resolver you el had a tema de functioning gobernanza en government Haití, en that donde had tenemos un some gobierno semblance of funcional control of que what was tenga going algún on, tipo de control en cuanto a lo that que would está be a different sucediendo, situation, but that's not what eso we sería una have. And I situación muy worry that diferente, we pero no aren't es lo que getting tenemos. yet Y yo a también functioning mencionaría que no vamos a democratic poder government tener un until the gobierno security democrático situation funcional hasta changes que at this la point. seguridad There's no cambie, al space menos en for este punto. No democracy in hay un Haiti right espacio now. It para la can't democracia en happen. Haití en esos momentos y no podría suceder. Y Pía, perdón, un comentario Por más favor. sobre el tema, olvidé el tema de la pregunta sobre Israel que mencionó un colega de Egipto. El comentario que haré tiene dos aspectos. El primero es recordar que Israel firmó el ATT, no es parte porque no ha ratificado, pero sí lo firmó, de tal manera que tiene una obligación de no afectar el objeto y fin del tratado.
Y eso es algo que podría ser analizado por las partes del tratado en una conferencia de Estados parte del ATT. Y también recordar que ya hubo un intento de Nicaragua de demandar a un país, Alemania, ante la Corte Internacional de Justicia, precisamente por sus transferencias de armas a Israel y el vínculo que esto tiene con lo que está sucediendo en Gaza. Entonces, me parece que sí hay una base de análisis, por lo menos dentro de los estados parte del ATT, sobre qué tanto lo que está pasando viola el objeto y fin del Tratado de Comercio de Armas. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vuelvo a Kim para una próxima pregunta que él hace Colby, que también lo conocemos desde la época de las negociaciones. Dice que vos hablaste sobre el tema del el rol que cumple la corrupción en el tráfico de armas en Haití, ¿no? Y pide si podés dar como algunos ejemplos específicos del tipo de corrupción y cuáles son las entidades que están utilizando la corrupción para traficar ilícitamente armas a Haití. So we can see corruption basically on all sides in this Bueno, podemos situation. ver la corrupción And I básicamente en todos mentioned los the aspectos Haiti Criminal Collusion de esta Transparency Act situación as one of the y solutions. The reason mencioné for that is la because ley de the transparencia, que es corruption una de las that's taking soluciones. Y la place razón por la que le inside of mencioné the es United porque la States, corrupción que está where sucediendo people adentro are de Estados financing Unidos, gangs illegally. So that en is donde las that's really personas the están starting point of financiando a the las pandillas corruption, right? It starts in ilegalmente. the US where Y eso people are realmente es el punto de inicio de la corrupción que illicitly empieza en Estados financing Unidos, en the donde las purchase of personas weapons. But there's de also manera ilegal there's están financiando la corruption compra de in the armas. Miami De River. igual In other manera, words, hay why do corrupción these boat en el puerto de captains Miami not know River, en el what's río de on their Miami. En otras ship? palabras, ¿por You qué know, they say el they capitán don't, del but they barco are no sabe actually que está en su supposed to know. embarcación? Dicen que So no lo some, saben, pero sí, se somebody's supone que paying deberían de saber somebody. qué es lo que hay. And then we can Entonces, alguien le say está there's pagando a alguien. corruption at the Y también ports podríamos decir que in hay Haiti as corrupción well. So en los they're coming puertos in en Haití, de primarily igual manera, by también hay corrupción boat. ahí, así que están They're llegando allowing them in. principalmente por So embarcación the y les están Haitian permitiendo que police ingresen. and border officials are Así que la also policía de turning the other Haití way y and los letting people into the oficiales de country. The frontera están same is volteando la true at the cabeza y border with están the dejando que Dominican ingresen Republic. So mercancías al país. Y es lo mío Haitian que border sucede en la officials, but it's frontera con also República border Dominicana. officials in the Así Dominican que son Republic oficiales that de are frontera, letting pero things también go through. en la República And Dominicana likely que also están in other permitiendo que countries ingrese because esta no, mercancía. I can't Y es speak muy probable que también to otros that. países en el Caribe, aunque So, no pueda and hablar, I mentioned it no puedo hablar earlier, de ese corruption tema. in some areas of the Y como lo Haitian mencioné government anteriormente, la police that corrupción en allow algunas áreas weapons to del be gobierno y de la diverted policía en into the Haití, donde están country to get permitiendo que them in ingresen for y que se fast. desvíen estas armas para las manos And the de current para government, las manos de although pandillas por continues to seek efectivo. to En have el the gobierno support of actual the United sigue, States, al the parecer current sigue teniendo government el has apoyo de Estados also Unidos. been El gobierno accused actual también ha sido of acusado corruption in a variety of different de ways. corrupción de varias maneras. Muchas gracias, Kim. Hay un par de preguntas para Pablo, te las hago las preguntas juntas, si te parece bien. Una es de Sara, de México, nuestra amiga Sara San Martín, y ella pregunta, ¿cómo puede el TCA colaborar con el desvío, pero al interior de nuestros países, ¿no? Si pudieras explicar un poco este tema para poder disminuir. Y otra de las preguntas se refiere a si esta estrategia de litigar usando esta legislación estadounidense es de Brenda Anguiano. ¿Cuál sería el siguiente paso en caso de que el resultado sea positivo, como por ejemplo la acusación de las tiendas en Arizona? Empiezo por la segunda, que también es muy fácil y la tengo muy directa. Bueno, en realidad el siguiente paso por ahora es seguir con los pasos procesales de los litigios. Es esperar la opinión consultiva de la Corte Interamericana, ver qué tanto esa nos puede servir como elementos también de argumentos en los otros. Es avanzar en la etapa de Discovery en Tucson, Arizona, que insisto, esa va bien y tiene más, o sea, una buena perspectiva de éxito en este momento.
y esperar también a ver cuál es la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso de Boston. Como saben, la Suprema Corte de Estados Unidos también tiene decisiones que no necesariamente son tajantes sí o no, sino que por el tipo de derecho americano consuetudinario, de common law, que es muy diferente al nuestro en un sistema civil, hay muchos párrafos donde pueden desarrollar ideas normativas también, independientemente del resultado concreto sobre una moción que planteen. Entonces, tenemos que esperar a ver qué dice tal cual la Corte, ver cuáles son los elementos que también son rescatables y a partir de ahí hacer una valoración de qué se puede enmendar o corregir en el caso con el juez de primera instancia o en la posibilidad de que hubiera otros casos nuevos que se presentaran, qué de esa valoración y justificación podríamos retomar para avanzar en los mismos argumentos, insisto, en otras jurisdicciones de otros estados y con otros casos. Pero por ahora, la respuesta, por simple que parezca, creo que en lo que sigue es, por un lado, esperar las decisiones que tenemos que conocer y conocer sus términos, y por otro lado, seguir avanzando en las etapas procesales que corresponden de estos casos y no dejar de lado el ir pensando en cuáles podrían ser otros nuevos o futuros objetivos de casos más adelante. Pero eso no es necesariamente la prioridad en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Sobre la pregunta del TCA y cómo puede colaborar con el desvío interno, esta no es una pregunta tan fácil porque, como mencionábamos, el TCA es muy explícito y fue una parte fundamental de la negociación de excluir ventas internas. Entonces, por ejemplo, en toda la explicación que nos dio Sol de transparencia, parte de lo que eso no nos ayuda en el caso bilateral México-Estados Unidos es que el ATT lo que busca es transparencia de las transferencias de comercio internacional. Pero cuando nosotros queremos transparencia para saber cuáles han sido todas las compraventas internas en Estados Unidos para poder identificar cuáles de esas son las que terminaron a través de esta compra hormiga en México, pues eso es algo que el ATT no nos da y que eso es algo que depende en su totalidad de la buena cooperación entre autoridades de Estados Unidos y de México y entre las solicitudes que hacen autoridades de México de fiscalización una vez que hay incautaciones con autoridades de Estados Unidos para el rastreo. Entonces, no es tan fácil utilizar el ATT como una fuente para poder identificar el desvío al interior. Ahora, donde sí creo y además vuelvo a lo mismo, Estados Unidos también, inclusive en nuestro tema bilateral, pues en algún momento era signatario que tenía entonces esa misma obligación de no afectar el objeto y fin, y ahora ni siquiera eso. Entonces ya el ATT simplemente no es una base de colaboración en ese tema. Ahora, em, donde sí creo que hay un impacto y para lo que fue diseñado el ATT, es si sabemos el volumen de armas que el país A le vendió al país B, y después vemos que ese total de armas que entraron al país B no están en las manos de las autoridades oficiales para quienes se compró, no están en las manos del ejército, de la marina, de la policía local, de la policía estatal, que era para quienes estaban destinadas esas armas, pues entonces ahí es donde sí hay un impacto para empezar a conocer el desvío y decir, bueno, si no tenemos el control absoluto del total de volumen de armas que fueron vendidas lícitamente a autoridades que lícitamente las tendrían que tener, entonces identifiquemos dónde está el problema de desvío. Y también puede ayudar a ver dónde pasó eso. ¿El volumen de armas llegó en su totalidad a estas autoridades? Si sí, el desvío vino después. Si no llegó, el desvío vino en algún punto en la transferencia. Y por eso el ATT regula todo el camino, el transbordo de armas, los puertos donde pudieron haberse detenido, porque muchas veces pensamos de manera inmediata que el desvío se da por corrupción por autoridades ya cuando tuvieron las armas a nivel interno, pero muchas veces las armas se dieron en un tercer país que fue un puerto donde de un contenedor las sacaron y nunca llegaron al país de destino, ¿no? Y para todo eso es para lo que debería de ayudar el sistema del Tratado de Comercio de Armas. Pero sin duda, donde se complica más el asunto es en medir y tener transparencia de ventas
a nivel interno y más en un mercado tan permisivo como el de Estados Unidos. Y eso sin duda es un reto, ¿no? Eso seguirá siendo un reto. Muchas gracias, Pablo. Tenemos todavía unos minutitos. Hay una pregunta que me parece que la podemos dejar hacia el final a que habla de coordinación y cómo podemos mejorar la implementación de la TT, pero mientras voy a aprovechar mi prerrogativa de que estoy hablando y tengo el micrófono para hacerles una pregunta a Kim y una pregunta a Pablo. Kim, no es la primera vez que hay una misión de Naciones Unidas en Haití, ¿no? Y pareciera que este es el peor momento, siempre parece el peor, pero siempre empeora, ¿no? Si vos trabajás desde los años 90, ¿qué ha sido lo que ha cambiado en los últimos 20 años y qué es lo que ha faltado hacer más allá de las cosas obvias para que hoy Haití se encuentre en esa situación y si la decisión de enviar policía keniata te ha parecido una buena decisión, conociendo por ahí algunas prácticas que son conocidas de la policía de Kenia? Te doy la palabra, después le pregunto a Pablo. Yeah, so as I understood the question, basically what happened that got us to this point. And the first thing to say Lo is que that it's entendí de la complicated. pregunta, pues But the second básicamente thing I lo can say que ha is sucedido that, que nos ha llevado a este there's punto, this, pues primero tengo que decir que es muy things have complicado. been La segunda deteriorating for a cosa que long puedo time, decir but es what que put us to the point where we are now la was the situación ha estado assassination of the deteriorando por president mucho tiempo, pero a lo que few years ago nos by ha hecho Colombian llegar al mercenaries, lugar en que and estamos ahora there's es been a la very long asesinación del investigation of that, presidente which I hace will unos not go años into. por It parte put de the mercenarios country colombianos. Se ha into hecho the una worst investigación muy governance crisis extensa it sobre already eso, pero was. no puedo And what happened enfocarme en was, eso acá, instead of pero sí puso al gobierno en una crisis supporting a peor civil de lo que society estaba process antes. within Haiti to solve the governance Pero problem, los the Estados United Unidos, en vez States de and haber apoyado a la sociedad and its civil dentro de other Haití para country resolver el sidekicks problema that social control y de most of what violencia, happens in lo que Haiti, hizo los Estados put its Unidos own process también into con place los and otros países supported aliados, a government básicamente that puso was su considered to propio be completely proceso illegitimate. en And marcha y the estableció a un gobierno en gangs Haití que es gained considerado ser significant completamente power as a ilegítimo. result of the Y con fact that esto the las government of pandillas Haiti was se considered fortalecieron illegitimate by the people, was en not poder elected. There porque was no civil el society pueblo, process to get us to el that gobierno point. que It was ellos imposed consideraban by the outside. legítimo no se And so fue the elegido criminal gangs y se vio then como una imposición rose desde to power afuera. in that Entonces, context and la gained more pandilla, la power than they organización would have criminal had there been a aumentó legitimate su government in poder, se place. And fortaleció that mucho más situation que lo que hubiera continues. sucedido So finally, si hubiera estado despite en much el pressure from gobierno those of us in the considerado US who legítimo. work on these issues, Y who spoke directly para to US government nosotros y officials nosotras and que said, trabajamos en los "You're Estados supporting the wrong Unidos people." alrededor de este Right? tema, cuando nos Despite all acercamos of a las that pressure, the US autoridades government didn't back down gubernamentales y les until decimos que essentially it están was too late. apoyando al And they candidato had equivocado, a pues crisis on their ellos no hands, dieron and paso they had atrás to y replace nos that government ignoraron. with a different Luego government that tuvieron was que reemplazar also a ese mostly gobierno con imposed otro and que mostly was también not en la mayor considered legitimate parte by the era people in impuesto y Haiti. And tampoco that estaba is where considerado we are right legítimo now por la with mayoría a en quote unquote Haití. transitional Y government eso ahí es that the donde nos people of encontramos Haiti hoy en consider to día. be La illegitimate, mayoría that have consideran been a su gobierno ser accused ilegítimo. uh, of Este gobierno corruption, ha and sido there's acusado de la significant evidence corrupción to y esto show se puede that. comprobar And con so, evidencias. and so the government Entonces, itself el mismo doesn't have gobierno support no tiene el among the people apoyo that it needs to have necesario support para in order to poder govern. gobernar. And that's where we Y have con the eso hay vacuum un that is then vacío que, en el que criminal pueden gangs entrar can las fill. pandillas y And tomar el that's how poder. Y así es como we llegamos got to the al point where punto en we el are que now. estamos So ahora. it's the US Entonces, es government básicamente el essentially gobierno making the wrong estadounidense decision about tomando la decisión how equivocada about who to sobre support
quién va a apoyar en Haití y no desarrollando el espacio en Haití para que la sociedad civil pueda desarrollar sus propias soluciones. Y esto es algo que la sociedad civil en Haití tiene toda la capacidad de hacer. Muchas gracias, Kim. Pablo, vos habías hablado en tu exposición acerca del tema de ganar la narrativa, ¿no? Ganar la narrativa, ganar el entendimiento de la gente, pero se sabe que hay una relación muy fuerte, están muy aferrados los americanos a la segunda enmienda, ¿no? Lo asocian a esto del valor, de la democracia, de la libertad, del patriotismo, de la masculinidad, ¿no? Hay una asociación como muy fuerte. ¿Vos crees que con el tema de los litigios es suficiente para poder ganar esta narrativa? ¿Ser suficiente? Definitivamente no. Es tan profundo y está tan arraigada esta visión de casi una pasión y amor ciego a las armas, que, que cualquier estrategia tiene que ser una estrategia con muchos ejes y con muchos componentes. Me parece que no hay una sola fórmula que lo resuelva todo. Donde sí creo que hay una ventaja es que los litigios lo que han generado es abrir espacios, sobre todo en medios de comunicación. Ha habido más artículos, tanto editoriales, de opinión, de prensa, desde que reportan lo que está pasando hasta que hacen un análisis de estos casos y eso permite entonces por lo menos poner al alcance otro tipo de narrativa. Hubo una cápsula de 60 minutos, que es uno de los programas, si no es que el programa más visto en Estados Unidos, que habla sobre los litigios de México. Y esto no es menor, y creo que no solamente los espacios que nos ha abierto en mi país, sino allá, poco a poco nos deja sembrar, eh, si bien nos va, por lo menos estas dudas para que la gente cuestione y pondere las cosas de manera diferente. Y por eso cada vez que podemos y que hablamos de esto, somos muy enfáticos en tratar de hablarle a la gente y decir, el que sufre es el pueblo de México y el pueblo de México le está hablando al pueblo de Estados Unidos para decir, yo no quiero afectar tus derechos de la misma manera que no quiero que tú afectes los míos. Porque si en México tenemos un control de armas que hace que no cualquiera pueda comprar una pistola en cualquier tienda y en cualquier supermercado, pues entonces, ¿por qué tú, ciudadano, estás permitiendo que tus derechos vulneren los míos? El daño lo estoy resintiendo yo. Y mencionaste un aspecto que también para nosotros es fundamental y es el de masculinidades. Creo que esto abre toda una veta mucho más profunda a la que tenemos que entrar de manera frontal de cómo sí esto tiene un impacto con una visión patriarcal del Estado y de las armas, y cómo las armas y el uso de la fuerza y la violencia como tal están asociadas con la masculinidad y las masculinidades, y creo que hay gran parte de ese vínculo y de esa pasión por la posesión de armas está ligada con la sensación de muchos de que eso es lo que te hace ser hombre y ser un hombre masculino y fuerte y poderoso. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace unos meses, yo creo ya, un programa que se llama Sí al desarme, sí a la paz, que, que en lo personal me encanta por una razón. O sea, básicamente se establecieron centros de acopio donde cualquier persona puede ir a entregar un arma o municiones, no les hacen preguntas, el arma se destruye, les dan una compensación económica por lo que entregaron y es un proceso de invitar a la gente a que se desarme. Pero lo que me encanta de este proyecto, más que eso, que es súper importante porque ahí es donde están las armas que causan daño, es que a la par los centros de acopio pusieron, o sea, o tienen un segundo componente donde los niños pueden ir a entregar juguetes que tengan que sean bélicos, como armas de juguete, e intercambiarlos por otro tipo de juguete, el que quieran y el que escojan, pero que no es bélico. Y eso creo que tiene un impacto enorme del que poco hablamos. Estamos tan preocupados ya en la realidad del hierro que fluye, que, que a veces se nos olvida hablar de este nivel formativo, educativo,
que tiene un impacto con el cambio de narrativas hacia los niños de qué significa la masculinidad, de que no tienen que jugar con pistolas para sentirse que son niños jugando a ser niños, y que poco a poco empecemos también a quitar del este inconsciente colectivo de la niñez a las armas de fuego como un juguete, como algo que entonces normalizamos, que es cotidiano, que podemos tener y con el que podemos jugar a hacer piu piu como que matas a alguien. Y la idea detrás de eso es muy profunda, ¿no? No deberíamos ni siquiera jugar con eso. Cambiemos esa narrativa. Y creo que mientras más se abran estos espacios donde podemos abordar estas cuestiones y ahondar en ellas, todo será positivo, ¿no? Y abonará a esto. Y como decía antes, nos queda muy claro que en general esta es una estrategia que no es en el corto plazo ni en lo inmediato. Tiene sus objetivos en el corto, mediano, pero sobre todo en el largo plazo, que es donde creo que más veremos los resultados. Pero si queremos lograr un cambio de cultura a nivel interno en nuestros países y más en el nivel interno de otros países, por algún lado tenemos que empezar y en algún momento tenemos que empezar. Entonces, ¿nos va a tomar tiempo? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Las herramientas que tenemos son suficientes? Quizás no, pero hay que empezar y hay que empezar y hay que desarrollarlas y ver hasta dónde llegamos y ver qué se puede ir corrigiendo en el camino. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, ya estamos en el final. Solamente voy a dejar y también le voy a pedir a Sol un último comentario, ¿no? Porque hay una pregunta sobre cómo se puede comenzar a articular para alcanzar los objetivos de la TT, así que una mini de menos de un minuto reflexión. Y también voy a poner un comentario en el chat que está en el de preguntas y respuestas de Rodolfo Gamboa para compartirlo con todos los participantes. Así que les abro a Sol, Kim y Pablo el micrófono. Un segundo, una última reflexión. Bueno, primero quiero agradecer a Kim, a Pablo y a Pía por este espacio. Y creo que desde el punto de vista de la transparencia, cuanto más se pueda reportar y mejor, ¿no? Incluir comentarios, descripciones, hacer el reporte lo más detallado posible, es siempre útil y es un mecanismo para la transparencia. Y también aquellos países que no reportaron en años anteriores, creo que es importante recalcar que nunca es tarde para reportar. Eso creo que los reportes, bueno, la transparencia en reportes del Tratado de Comercio de Armas es relevante. Así que no sé si Kim o Pablo quieren hablar. Kim, una última reflexión. No, está bien. Pablo, ¿algún comentario? No, de nueva cuenta, agradecer el espacio, decir que creo que es necesario seguir teniendo estas conversaciones. Los retos van a seguir, los conflictos, ya sea en México con Estados Unidos, en la región del Caribe o en otros países, van a seguir surgiendo y es un tema del que no podemos relajarnos y del que no podemos quitar el dedo del renglón. eh, y que creo que de manera conjunta tenemos que volver, o sea, me da un poco la impresión, a lo mejor estoy equivocado, pero que hubo mucho impulso para lograr sacar el ATT adelante, que durante mucho tiempo se vio como un proceso y un proyecto que no iba a tener éxito. Y cuando lo logramos, también hay una suerte de fatiga delegacional, habiéndolo vivido, donde como que sientes que ya se logró el objetivo, que ya se adoptó el tratado, ya está en marcha y hay como que uno relaja el cuerpo, ¿no? Ya se olvida un poco de eso y pone atención a otras cosas. Y creo que de vez en cuando tenemos que volver a retomar ese momentum, retomar ese impulso, darnos cuenta que el negociar y adoptar el Tratado de Comercio de Armas fue una primera etapa de un esfuerzo mucho más amplio que todavía no vemos materializado y que además es una labor continua
y que la presión internacional tiene que seguir ahí arriba. Para eso la labor y la función de sociedad civil es fundamental, porque estas son las organizaciones que sí se dedican a estar monitoreando eso todo el tiempo y nos ayudan a nosotros los estados en este proceso de relajamiento a volvernos a poner las pilas para estar ahí. Em, y creo que el estado del mundo nos exige volver a poner como un tema prioritario a nivel global el control y la regulación de armamento. Y más cuando desafortunadamente lo que estamos viendo es que eh, la realidad geopolítica está llevando a que haya todavía más gasto militar en el mundo, donde en Europa hay un viraje al gasto militar porque otra vez el tema de seguridad se vuelve a convertir en uno prioritario en lugar de hacer un viraje en el gasto hacia el desarrollo y a los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Y temas como cambio climático y demás. Entonces, sin duda debe seguir siendo un tema prioritario. En lo nacional, México seguirá haciendo su parte, pero creo que tenemos que retomar lo colectivo y retomar el esfuerzo multilateral también para impulsar este tema como se debe. Bueno, muchas gracias, Pablo. Y sí, coincido, es un instrumento en la ATT, es mi instrumento favorito, que tiene muchísimo potencial. Pasaron 10 años, se cumplieron 10 años el año pasado. Creo que no hubo una reflexión profunda de qué es lo que hay que reforzar, pero sí podemos ir discutiendo y se ha comenzado nada, a discutir realmente sobre sustancia, y creo que eso es lo importante, y de prevenir las transferencias irresponsables. Así que muchísimas gracias. Hay un evento sobre transferencias de armas en Haití el 24. No sé si quieres hacer un último comentario sobre ese evento, Kim, y ya cerramos con eso, porque es lo que vos decías, Pablo, ¿no? La necesidad de seguir interesados y seguir discutiendo y seguir involucrándonos. Yes, thank you. I did have a slide I was going to put up, but I think it's easier Muchas for me gracias. just Sí, to tenía una describe that we're diapositiva que also iba hosting a a webinar compartir, specifically pero creo que focused es más on fácil apenas negotiating anunciar que illegal vamos a tener un arms webinario and ammunition enfocado en el tema de trafficking las to the armas y East. las municiones Very focused ilegales on the 4th. que It's son that link on the traficadas a document. The link Haití. is in the Es el chat. 24. And we will El feature enlace está Bill en el O'Neill, who's chat. the UN Participará Bill human rights O'Neill, expert on Haiti, que who will es talk about the el human rights experto sobre issues. Haití de las Naciones And John Lindsay Unidas, que Poland, va a who will hablar be sobre talking los about temas de los derechos humanos, specific y measures John in the Lindsay United Poland, que va a States hablar sobre related to arms algunas trafficking and medidas global en los Estados crime, both Unidos with que se están including the haciendo connection para between que some of se the things puedan we've talked establecer las about today conexiones that are entre los happening in temas Mexico. And que we'll also talk a estamos little bit more in discutiendo en detail relación a about the México, impact on y women and también vamos a girls in hablar del Haiti, impacto as a las mentioned, some mujeres y a horrific. las So, niñas en Haití, as I porque esto said ha sido earlier terrible. Como in había my dicho comments, really getting the previamente, word out and la helping capacidad de people around diseminar the region, not just in the estas United States, but noticias, la in all of the countries situación, represented esto here, es lo is the más, most important next este es step, el I think, paso for más us importante que in podemos turning tomar this issue para around. cambiar esta situación. Muchísimas gracias, Kim. Bueno, buenas tardes, buenas tardecitas, buenas noches, buenos días, de acuerdo a donde estén. Y muchísimas gracias a todos por haber participado, especialmente a Control Arms, a Jeff del Forum on Stream, Kim y Pablo. Muchas gracias, buenas tardes.